Amigos de mi canal de YouTube, una nota diferente, una nota que les va a interesar mucho, que tiene que ver con algo que está entre nosotros, que vos usás diariamente en tus actividades, para estudiar, y también que tiene que ver con algo que se insertó en el deporte, que es la inteligencia artificial en el fútbol, las métricas, así como acá en YouTube todo está medido, y YouTube con el famoso algoritmo nos mide todo el tiempo, también en el fútbol, en el deporte que vos amás, aunque parecía lejano, aunque parecía más la estadística relacionada con otros deportes, llegó para quedarse. Y vamos a hablar con un especialista en inteligencia artificial que ha desarrollado una tesis sobre la aplicación de los datos en el fútbol y que es alguien que nosotros valoramos mucho a partir de una tesis que nos llegó como información que estamos leyendo y que se llama Diego Castro. Diego querido, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Hola Hugo, ¿cómo estás? Un gusto. Bueno, ¿de qué va la tesis? Bajala al llano y explicanos qué desarrollaste a través de la Universidad Austral, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, ya hace algunos años, por allá por el 2022, que arranqué mi maestría en inteligencia artificial en la Universidad Austral, como bien decías, tenía que definir un tema, ¿no? Sobre qué tema iba a utilizar la inteligencia artificial, que es una disciplina que nos pega en todos los campos. Hoy hay hasta lavarropas con inteligencia artificial. Entonces tenía que definir y me gusta mucho el fútbol. Venía leyendo que en Europa los datos y el fútbol se venían entrelazando y me pareció que era terreno fértil para hacer mi tesis y realmente lo fue. Fue muy interesante y la fui desarrollando. Bueno, ¿y cuál es la información que al fútbol más le servirá? Porque sabés que el fútbol es muy subjetivo, sabés que nosotros como observadores creemos que un jugador está jugando bien y por allí las métricas o los valores o los datos no les dan tan bien y eso le sirve por ahí al entrenador para tomar alguna decisión. Sí, hay distintos tipos de información que pueden servir para distintos momentos. Hay información que es lo que se llama eventos con pelota o eventos de contexto que hablan del juego en sí mismo. Y eso es lo que tiene mucha subjetividad. Para algunos un pase puede ser bueno, para otros un pase puede ser malo, pero realmente la inteligencia artificial, la analítica de datos, puede sacar esa pasión de la mirada del fútbol y medirlo con números objetivos y concretos. Esa es una arista. Después también hay otra que es la del mundo de físico. ¿Viste cuando los jugadores terminan el partido que se sacan la remera y tienen como esas pecheras deportivas? Bueno, esos son GPS que miden cuánto recorre cada jugador, cuántas aceleraciones tiene, frecuencia cardíaca, temperatura corporal, y ahí lo subjetivo ya se deja de lado y ahí es concreto. ¿Cuánto corrió un jugador? No hay dudas. Ujú. Desde lo atlético, esto ya se viene midiendo hace rato, pero ahora sí la estadística, a través de distintas aplicaciones, que le sirven también a los scouting para contratar un futbolista. Un futbolista se contrata hoy por mejores métricas que otro. Totalmente, totalmente. De hecho, en Europa, en las mesas donde se toman decisiones acerca de las contrataciones, una silla está reservada para el equipo de datos. Eh, bueno, de hecho hace poco hubo una nota que fue muy interesante, que en el mercado de pases ya se está empezando a comerciar el puesto de director de datos. Hace poco, una semana, el director de datos del Manchester United fue contratado de McLaren, de la Fórmula 1. Es un ingeniero de aeronáutico, lo trajeron de otro deporte para el Manchester United. Habrá que ver cómo le va esta temporada al Manchester. Bueno, y ya hubo clubes como el Brentford que ha tenido experiencia hasta en los datos y en la matemática para el armado de su plantel, ¿no? Sí, 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 exactamente. El Brentford, el equipo este de Inglaterra, tiene la característica junto con el Brighton, que también es muy conocido porque, bueno, jugó McAllister ahí, que
que los dueños de esos clubes vienen del mundo de las apuestas, entonces ya están acostumbrados Ajá. a medir, a analizar datos y bueno, llevaron los conocimientos que tenían en otro ámbito al fútbol bueno, les está yendo bien realmente. ¿Qué dato es el más optimizable para el juego? Hay algo que, situaciones de gol esperadas. ¿Cómo es eso? Aclaralo un poquito, que es un dato que por ahí no queda tan definido, tan claro para leer. Sí, lo que está muy de moda hoy es el gol esperado. Eso, ¿Sí? eso. Exacto, que bueno, hoy, viste, en la Liga Española hubo un convenio entre una empresa de game y la Liga. Entonces hoy cuando uno está viendo el partido, después de una jugada te ponen la probabilidad de gol. Y el gol esperado está muy relacionado a eso, la probabilidad de gol, que es qué tan peligrosa fue una jugada. Y esencialmente es eso, el gol esperado, pero limitado a los remates al arco. Por ejemplo, si a uno le queda la pelota con el arquero fuera de cámara, si está solo la tiene que empujar, bueno, la probabilidad de gol va a ser muy alta. En cambio, si uno tiene que rematar de afuera del área y tiene varios jugadores enfrente, la probabilidad de gol va a ser mucho más baja. Y eso se puede analizar para un poco, muchas veces los partidos, uno dice, bueno, tuve muchas más situaciones, llegué 10 veces y vos llegaste 3, pero a veces hay que ver la calidad de esos remates y esta métrica permite diferenciar un poco eso, la calidad de cada remate. Ujú. Hace poco se armó una cierta polémica por una declaración del ex técnico del Porto que planteaba respecto de valores y demás, y hasta fue tomado con sorna por ello, y después al tiempo aclaró que la estadística la usa para potenciar al futbolista y para que el jugador compita contra su propia estadística. ¿Vos lo ves válido eso? Sí, totalmente. Creo bueno, Anselmi, que era el que tuvo esas declaraciones, eh, tal vez fue muy entusiasta en la manera que lo expresó, pero creo que tienen un potencial enorme y el gran desafío que hoy tienen los datos en el fútbol es comunicacional, cómo uno logra que esta información que es útil y que se usa en un montón de disciplinas, en el ámbito empresarial y demás, pueda llegarle al futbolista y no sobrecargarlo con información. Ese creo que es el punto clave en esta cuestión. Ujú. Respecto de los pases, porque también Valdano, esto me lo dijo en Qatar, que el jugador se enamora de la estadística. Muchas veces que hay jugadores que prefieren no arriesgar un pase hacia adelante sabiendo que le suma el pase hacia el costado. En la calidad de los pases, hay un distingo, se puede diferenciar para que se pueda entender también y leer que hay pases que son irrelevantes y que hay pases que insumen un mayor riesgo en el futbolista. Sí, sí, totalmente. Existen métricas, así como está el gol esperado, está la peligrosidad esperada de cada pase y está relacionado a esto, a poder diferenciar el pase lateral o el pase sin mucho valor ofensivo versus el pase que busca romper líneas, que busca generar peligro y creo que ahí hay mucho potencial, en particular en mi tesis yo estudio ese punto en especial, porque, porque lo interesante es que mide el valor del pase independientemente de cómo termina la jugada. Es decir, si un pase es bueno, pero el delantero la tira a la tribuna, eso no va a ser una asistencia en la crónica deportiva. Pero tal vez en el análisis fino que hace un técnico, que hace un cuerpo técnico, ese pase es importante. Entonces, estas métricas lo que hacen es permiten que esos buenos pases que no terminan en gol no queden invisibilizados. Todo se mide la gambeta, se mide la intensidad de una disputa, se miden los duelos, todo está medido hoy. Todo, absolutamente todo. Y existen muchas métricas que, que hasta sobrecargan de información, pero realmente puede ser que en algún contexto sirvan. Mm. Uh-huh. ¿Y cómo se mide? Las cámaras, se utilizan las cámaras de la televisión,
se utilizan drones, cada videoanalista de cada club o en clubes por allí de Europa o de la elite del fútbol tienen sus propios sensores. Y mira, hay distintas realidades para distintos presupuestos. Yo he tenido charlas con gente de acá de Argentina que tienen equipos, que tienen personas que están analizando el partido y que anotan cada evento que sucede, dónde fue y demás. Existen aplicaciones que facilitan ese proceso de carga. Y después hay empresas que se dedican a recolectar esa información y que después se la comercializan a las aplicaciones que uno tiene en el celular, que ve cómo van los partidos, a sitios de apuestas, y también se la comercializan a los clubes. Y ahí, por más que la tecnología existe y está muy avanzada, hay un proceso que sigue siendo manual, que es que la característica que tiene es que suele haber entre 3 y 5 personas por partido, viendo un partido, y que tienen tablets especiales que les permiten anotar cada evento en tiempo real, y existe uno que controla lo que miran. En el último mundial, que lo permitió el último mundial porque el presupuesto es distinto a otros torneos, había un annotator, se llama, un annotator por jugador. Entonces se permitía capturar un montón de eventos que cuando hay 5 o 3 personas es mucho más difícil. Y después también existen modelos de inteligencia artificial, de visión artificial en particular, que miran las cámaras, se cuelgan a la cámara de la transmisión o a las cámaras tácticas que pueden tener los clubes y generan automáticamente métricas que analizan el contexto de juego y demás. Diego, ¿a qué conclusiones llegaste en tu tesis? La primera conclusión es que, primero lo que yo planteo es que estas técnicas no son nuevas. Es decir, en otras industrias están y simplemente hay que ver cómo encajan en el fútbol. A su vez, en muchos lados ya están. No tenemos que ir al Chelsea de Europa, al Brighton y demás clubes de elite, sino en Sudamérica la mayoría de los clubes brasileros tienen un área de datos. Entonces, digo, acá para mí es una cuestión de tiempo o de audacia de los clubes para que se animen a utilizarlo. Y lo que me pasó efectivamente a mí fue que a medida que fui profundizando para alguien que no estaba en el campo del fútbol, me fui convenciendo de que esto tiene un potencial enorme. Y un poco el resumen que yo hago es que creo que las técnicas están, los datos están, falta que algún club en Argentina tome la decisión de ir fuerte en este sentido. ¿Y cuánto un entrenador los prioriza o los considera irrelevantes, ¿no? Porque la información está, el tema es cómo se optimiza y cómo se fundamenta en función de lo que se quiere expresar, ¿no? Totalmente, totalmente. Además, creo que para que este tipo de metodologías empiece a permear en los clubes, es clave ir de menos a más, ¿no? Tal vez con algún tipo de servicio de asesoría donde se analicen datos puntuales y se empiece a seguir una métrica, después se sume otra y demás, hasta que el cuerpo técnico mismo vaya viendo el potencial que esto tiene, porque sin la confianza esto no va a prosperar. Vos como futbolero, sos futbolero, sí. Sí. Sí, me gusta jugar y ver también, y analizar, Imaginaste, obviamente. viste que es muy de deporte americano esto, ¿imaginaste que esto iba a llegar alguna vez al fútbol? La verdad que no. Pensé que me gusta la NBA también y sé que en la NBA gran parte del cambio de juego se dio un poco por la estadística y los números. Pensé que iba a tardar más en llegar al fútbol y me sorprendió para bien lo avanzado que hoy está en el mundo. Digo, hoy LinkedIn, que es una red social laboral, si uno busca, tiene búsquedas del Tottenham. La semana pasada estaba buscando un científico de datos. Oh. Digo, no es algo abstracto. El Al-Qadsiya de Arabia que compró a Retegui estaba buscando un científico de datos hace 2 semanas. Digo, esto
no es teoría, esto está pasando en otros lados. Y te tengo un ejemplo más. En el mercado de pases, este famoso, el del Manchester United, pero el director de datos del Atlético de Mineiro se fue hace un par de meses al Mónaco. Así Mirá, que el mercado de pases también está en este mundo. mirá. O sea que el mercado también demanda de esto, sino que también pueden pasar de un club a otro de acuerdo a la excelencia y a los méritos que acumulen. Totalmente. Y suelen ser perfiles que tienen a veces doctorados, digo, no son perfiles que vienen del fútbol nada más, sino que los traen de la academia, de universidades y los implantan en el fútbol y bueno, tendrán que recorrer su camino y no todo es lineal, eso seguro, pero creo que hay mucho terreno fértil ahí. ¿Qué me quedo por preguntarte? ¿Qué cosas querés reflejar que por ahí obvié en esta charla? Uf, pregunta difícil. Bueno, a mí particularmente me parece que hay muchas cosas que se pueden hacer. A mí me interesó mucho, yo para mi tesis, algo que analicé fue un poco lo de la selección argentina, tenía datos del último mundial y me puse a analizarlos y me parece que como dato así de color, sé que Argentina no sé cuánto habrá utilizado, no tengo contacto con el cuerpo técnico de AFA, pero hay un montón de información que emerge de esos partidos y la personalidad del equipo a veces se puede medir en datos y en parte de mi tesis muestro cómo en partido como el de Países Bajos se puede ver la personalidad del equipo. Y creo que hay muchos datos que son interesantes para compartir y para analizar que hoy nos están aprovechando. Los vamos a mostrar acá. ¿Qué dato te llamó la atención, por ejemplo, de la selección Bueno, argentina? mira, acá voy a apelar al recuerdo futbolístico, pero viste que fue un partido que Argentina venía ganando 2-0, estaba prácticamente cerrado y si no me equivoco, minutos Sí. 78-80. Bueno, el Una falta, una delantero pelota famoso. detenida, un empate. Claro, fue un cabezazo de un centro lateral y después la última jugada al minuto 100. Ujú. Bueno, viéndolo, lo que pasa en esos partidos es que el que viene con la inercia, que es el que empató en el suplementario, se lo lleva puesto al equipo. Entonces yo ahí dije, bueno, Argentina, ya está, perdimos. Y me acuerdo que viendo el partido, eh, vi una actitud de Argentina que no se cayó y es más, lo pasó por arriba a Holanda. Si Fue uno muy, ve, muy superior en el primer tiempo de suplementario. sí, sí, ¿Y ahí qué datos te aparecen? bueno, y ahí se ve que Argentina en el último suplementario tuvo 7 tiros al arco contra 1 de Holanda. Oh, Se ven las posiciones promedio de los jugadores. Están Montiel, si no me equivoco, y Tagliafico, no me acuerdo cuál era, pero están casi de extremos y los holandeses se ve que están muy retrasados. Entonces, digo, la personalidad, cómo lo avasalló a Países Bajos, se ve en datos y, bueno, no le alcanzó y lo tuvo que definir en penales. Pero realmente la personalidad es medible también. y seguramente que Matías Mana y el cuerpo técnico argentino lo deben tener muy, muy refrescado Seguro. y muy reflejado porque uno observa hoy como no solo los cuerpos técnicos del fútbol en la Argentina son más amplios, sino son también más interdisciplinarios y recurren a estas métricas y a esta información. Diego, te Totalmente. mando un abrazo grande. Yo creo que se puede decir que sos un avanzado, que en el fútbol argentino te inmiscuiste en estas cuestiones de la inteligencia artificial aplicada al fútbol y qué es lo que viene. Bueno, podría decirse, vamos a ver cómo se desarrolla el resto de la historia. Por ahora venimos tratando de llevar esto que no es fácil, pero estoy convencido de que va a llegar y cuando llegue espero estar en la primera fila. Y lo estás. Diego, te mando un abrazo grande. Bueno, gracias, Hugo, un abrazo. Gracias por esta charla. Charlamos con Diego Castro. Él es especialista en inteligencia artificial y elaboró una tesis para desarrollar con estos datos, con estos números de algo que se vino no solo al fútbol en el mundo, sino también que ya llegó al fútbol argentino.